Y el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, la primera lectura como que nos deja un poco el sabor amargo, ¿no? El pecado de David, que Dios lo había elegido, pero no acaba ahí, ¿no? Simplemente después leeremos: David se arrepintió y Dios le perdonó ese doble pecado, ¿no? Adulterio y luego homicidio, ¿no? Aunque él directamente no, pero manda matar o manda poner a Urías en la parte más peligrosa de la batalla para que lo maten, ¿no? Hoy Jesús en el Evangelio que nos habla, estamos en estas parábolas del reino de Dios, usa varias parábolas, imágenes. Hoy nos encontramos con la parábola, una de ellas, el grano de mostaza. Como sabemos que es un grano de mostaza, es el grano más pequeño, la semilla más pequeña, ¿no? Que hay, ¿no? Y que luego se transforma en un árbol frondoso, ¿no? Y vienen los pájaros a anidar en él. Con ello el Señor nos explica que el reino empieza pequeño, pero va creciendo. A comienzos pequeños, humildes, un final grandioso, grande, ¿no? El reino siempre crece, pase lo que pase, a pesar de tantos obstáculos con los que se encuentra, y está creciendo por la gracia de Dios. Pero al mismo tiempo el Señor cuenta con nosotros para que su reino crezca. En la medida que me dejo transformar por Cristo, abriendo mi corazón a su amor misericordioso, estoy contribuyendo al crecimiento del reino. Si en mí está Cristo, ahí donde esté, el reino se hace presente. Y dejemos actuar
también la primera parábola, ¿no? La semilla que va germinando, va creciendo sola, ¿no? Lo único que nos pide el Señor es que abramos nuestro corazón, que no pongamos obstáculo a su gracia. Hoy la Iglesia celebra, como bien sabemos, este santo que se entregó sobre todo a la formación, a la educación de los niños, los jóvenes, San Juan Bosco. Fundó los oratorios festivos, fundó la sociedad salesiana y junto con una santa Mazzarello, María Mazzarello, si no me equivoco, fundó la Congregación de las Hijas de María Auxiliadora. Lejos estaba de este santo, no obstante, el contentarse con una mera obra social limitada a la prestación de una ayuda material a niños y adolescentes en situación de riesgo, como se dice hoy. Sus objetivos eran mucho más elevados: darles una sólida formación cristiana a esos jóvenes, obstruirles las seductoras vías del pecado y procurar que brillaran ante sus ojos, por la predicación y el ejemplo, las virtudes que nos hacen felices en esta tierra y nos conducen al cielo. En otras palabras, conquistar almas para Dios y para la Iglesia. No sin razón, por tanto, eligió por lema esta famosa frase que la familia salesiana ostenta en su escudo. En latín, da mi animas cetera tole, es decir, dame almas y llévate lo demás. Únicamente a la luz de esta divisa se logra entender la inmensa obra de apostolado llevada a cabo por San Juan Bosco, ¿no? Una gran obra, ¿no? Y sobre todo pues para ayudar a los jóvenes a salir del pecado, ¿no? Llevarlos a la práctica de la virtud. Este lema, diríamos, fue lo que movió a este santo a entregarse totalmente, ¿no? Ya desde pequeño, ¿no? Con ese sueño que tuvo. A los 9 años, pues se entregó totalmente a Dios, ¿no? Diríamos, en él se cumplió esta parábola del grano de mostaza. Él era de una familia humilde, sencilla, y tuvo dificultades de parte de uno de sus hermanos, ¿no? Que cuando tuvo pues esa inclinación a la vida sacerdotal, a hacerse sacerdote, ¿no? Empezó a estudiar, pero el hermano mayor pues no quería, ¿no? Y lo hacía trabajar, etcétera, ¿no? Tuvo muchas dificultades económicas, pero sin embargo, ¿no? De eso pequeño, esa humildad, esa pequeñez de San Juan Bosco, terminó en algo grande, ¿no? Una familia, una gran familia, la familia salesiana, ¿no? La Congregación de las Hijas de María Auxiliadora, etcétera, ¿no? Tantas obras que hizo al final, apoyándose solamente en Dios, apoyándose solamente en el Evangelio. Diríamos, él nunca, como todos los santos, no se metió en política, nada. Su política era el Evangelio, vivir el Evangelio, apoyarse en el Evangelio. Y esta frase: dame almas
y llévate lo demás. Su empeño por incentivar a los jóvenes a practicar las virtudes, inculcar en ellos para tal fin la necesidad de la oración y de la frecuencia de los sacramentos, sobre todo la comunión, la confesión, gastar horas y horas atendiendo confesiones, son un elocuente testimonio de cómo se tomaba en serio su lema. Realmente un santo prolijo, un santo abarcó varias, era diríamos todo, ¿no? Era educador, confesor, escritor, etcétera, ¿no? Abarcó muchas, diríamos, como ramas, ¿no? En la iglesia, ¿no? Dios le dio esa capacidad, ¿no? Y él, con todos esos talentos que Dios le dio, pues los puso al servicio, sobre todo, de los jóvenes, de los niños, ¿no? Que quizás no tenían para la sociedad, pues, como un futuro, ¿no? Pero él siempre decía, ¿no? Siempre, él decía que siempre en los jóvenes hay bondad, la verdad que necesitan un guía, un maestro que los conduzcan, que los guíen. Pidamos pues al Señor, pidamos a este santo que nos dé también a nosotros ese celo por las almas, ¿no? También vivir esta frase, ¿no? Dame almas, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Y llévate lo demás, ¿no? No me interesa lo demás, solamente salvar almas.